Galicia es, junto a Japón, la zona del mundo con mayor variedad de camelias. Nuestra comunidad llama tanto la atención que ha sido sede del primer Congreso Internacional celebrado en España que rinde homenaje a esta flor. Una cita que reunió a viveristas, botánicos, investigadores y directores de jardines de 16 países. Una flor que levanta pasiones en todo el mundo. En los jardines del Pazo de Rubiáns se pueden ver hasta 100 variedades distintas de camelias. Para reconocerlas hay que ser un especialista. La visita a este pazo de Vilagarcía de Arousa era uno de los actos programados por el Congreso Internacional de Camelias, que se celebró en Pontevedra. El primero de este tipo que se organiza en España y que reunió a científicos, viveristas, coleccionistas y aficionados a las camelias de 16 países. Algunos vienen de lugares tan lejanos como China, Japón o Australia. Pocas plantas suscitan tanto interés, y es que existen más de 30.000 especies de camelias y cada año se crean nuevas variedades. Y siguen apareciendo nuevas especies, como la que descubrió este viejo profesor de la Universidad de Lovaina en una apartada isla del Japón. Every year you get a new variety. So once you start to grow camellia, you're absorbed to camellia. You like camellia so much so that there is no end. Once you like it, you are going to like it in your whole life. So sí, ya. Galicia es con Japón la zona del mundo con más variedades de camelias debido a su clima, al suelo y a la humedad. Hay 80 especies y más de 30.000 variedades. Esta planta exótica es la que más exportan los viveros gallegos. Este vivero de Tomiño produce al año 450.000 camelias en sus invernaderos que ocupan 10 hectáreas. Las camelias gallegas se exportan a toda Europa. C'est bien connu, ils sont bien en bouton, c'est d'une bonne qualité et les gens elles aiment et le prix est très bien. On cherche des camélias en général, des camélias rouges, des camélias blancs. Surtout à ce moment, il y a une grande demande pour des camélias blancs. Mais dans le gamme de Galicia, il y a beaucoup de fleurs blancs et ça c'est très bien. Oui, je connais bien les variétés de Galice parce que j'importe déjà depuis plus de 15 ans des camélias de Galice. Todo se aprovecha de esta planta, las hojas de las que se extrae el té, los frutos, el aceite de las semillas. En este congreso se presentaron 11 nuevas aplicaciones de la camelia. Porque nosotros hacemos todo, la elaboración del jabón, el montaje de las cajas, el etiquetado. Hay una hermana que trabaja al ordenador haciendo las etiquetas, las hermanas mayores pues montan las cajas y la hermana Lourdes y yo hacemos el proceso de fabricación. Sí, es un trabajo comunitario. Camisetas, pinturas, esmaltes. La camelia siempre como motivo principal. Este artesano hace colgantes y broches con la cáscara de los frutos de la camelia. El fruto de la camelia, que después de caer la semilla, nos cogemos y nutrimos con aceites para que se quede nutrida y es una pieza muy ligera y divertida, muy moderno. El Congreso Internacional de la Camelia se organiza cada 2 años en un país distinto del mundo. Los anteriores fueron hace 2 años en China, 2 años antes en Japón, antes en Australia. Son 5 continentes y normalmente lo que se pretende es ir alternando los continentes. Nos toca este año a España y no volver a Europa hasta dentro de 8 años. Hace casi 200 años se plantaron las primeras camelias en el Pazo de Rubiáns, regalo de los duques de Camiña. Este jardín, diseñado por un paisajista francés, causó sensación entre los participantes de este congreso, que pudieron admirar las variedades made in Galicia. Los propietarios de este pazo lograron el premio de Camelia de Oro en el concurso Exposición Internacional de Camelia. La propia Sociedad Internacional de Camelia, que es la organizadora junto con la española,
esta sociedad tiene una etiqueta que es la de Jardín de Excelencia Internacional. Hay en estos momentos una quincena de jardines con ese marchamo, con esa etiqueta de Jardín de Excelencia Internacional en relación con la camelia. Concretamente tenemos de esos 15, uno es el Pazo de Sotomayor, que es también de la Diputación, y este año hay una propuesta, se propone a la Comisión el nombramiento de un nuevo Jardín de Excelencia Internacional en relación con la camelia, que es el Jardín del Pazo de Rubianes. Es uno de los 11 jardines que integran la Ruta de las Camelias de Tour Galicia, creada para promocionar el cultivo y el conocimiento de esta flor de Galicia. En este jardín botánico se encuentran los primeros ejemplares del camfor que llegaron a Europa desde la India y varios árboles monumentales catalogados. Un paseo con vistas a la ría de Arousa entre magnolios centenarios, eucaliptos de 42 metros de altura y viñedos del Bariño. Así termina hoy nuestro viaje. Señores, gracias a todos por su compañía y por su fidelidad a través del canal internacional de Televisión Española. Saludos desde Galicia, cuídense mucho y que sean felices.